Hola, soy Francisco Javier Colmenares, soy estudiante del cuarto semestre de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro y para esta cátedra de redacción de medios impresos voy a compartir con ustedes 5 ejercicios gramaticales que nos van a ayudar a entender un poco la gramática tan importante que necesitamos saber en esta profesión, ¿de acuerdo? El primer ejercicio que voy a utilizar es una palabra y las demás también, pero el primero que voy a presentarle es la palabra control. La palabra control es una palabra aguda, puesto que termina precisamente con un fuerte sonido vocal en su última sílaba, en la sílaba troll. Precisamente tiene el acento prosódico, puesto que como termina en una consonante distinta a la que aplica la regla para las agudas, en este caso no se acentúa. Recordemos que las agudas se acentúan cuando terminan en N, S o en vocal. En el caso de control, por no tener la acentuación o no tener la tilde, pasa a ser un acento prosódico en su palabra aguda. Para el próximo caso, tenemos un caso bien particular, que es la palabra controlará o controla. En este caso, para la palabra controlará, vamos a utilizar como regla gramatical que es una palabra grave, puesto que su fuerte vocal es en la penúltima sílaba, la sílaba la, y por supuesto es prosódico. Tampoco, al igual que control, se acentúan, y en este caso ella es aguda, perdón, grave, precisamente porque al acentuarse en la penúltima sílaba y al terminar en una vocal, en este caso la A, no se acentúan porque las graves no se acentúan cuando terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Para esta misma palabra podríamos acentuarlas también en la última sílaba, en controlará, precisamente en la letra A, lo que pasaría inmediatamente a ser una palabra aguda, puesto que todas las agudas se acentúan si terminan en N, S o vocal. Y a su vez pasaba a ser un acento ortográfico debido a que la tilde sí se le debe colocar debido a la regla gramatical de las palabras agudas, ¿de acuerdo? En este caso, en ambos casos, perdón, no se considera que su acento, el que coloqué que era prosódico y ortográfico según el caso, no se considera un acento diacrítico, puesto que la raíz de las palabras, tanto de controla como controlará, es un mismo significado. La raíz de ambas palabras es el verbo controlar, y cuando una palabra pasa a ser una palabra con acentuación o con acento diacrítico, es porque los significados son distintos. En este caso, aunque están en tiempos verbales distintos, es una misma palabra. Vamos con el caso de la palabra más. En este caso es una palabra monosílaba en ambos casos y se acentúan solamente cuando necesitamos diferenciarlas entre sí. En este caso, la palabra más es una conjugación adverbial y la palabra más con acento es un adverbio. En este caso lo colocamos comparativo, hay otros casos también. ¿De acuerdo? Ambas son agudas, son monosílabas y sus acentos son diacríticos precisamente para diferenciar que ambas pueden ser empleadas en diferentes significados dentro de una oración. Por ejemplo, para la más sin acento, podríamos decir, él es una persona iracunda, más siempre se controla. En el caso de más con acento, podemos colocarla como, él es más iracundo que todos los demás, porque es un comparativo. ¿De acuerdo? En el caso de la palabra Cúcuta, que es la ciudad o el nombre propio de una ciudad, es una palabra esdrújula y su acento es ortográfico, ¿de acuerdo? Como podrán ver, las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba, ¿de acuerdo? Y se acentúan en todos los casos. Terminen en vocal, terminen en consonantes, siempre se acentúan las palabras esdrújulas cuyo acento está precisamente en la antepenúltima sílaba. Y como debe llevarlo porque se acentúa en todos los casos, entonces estamos frente a un acento ortográfico. Por último, para finalizar, tenemos la palabra María y la palabra González, que son el nombre y el apellido de una persona en este caso. Para la palabra María está dividida en 13 sílabas, es una palabra grave, lleva acento ortográfico, y en este caso, porque si es una palabra grave debemos acentuarla. Bueno, el motivo por el cual se acentúa no es porque sea una palabra grave, sino porque cumple un rol dentro de la gramática muy distinto a las anteriormente expuestas. Por ejemplo, en el caso de María hay una ruptura de diptongo, puesto que tanto la letra I como la letra A están en sílabas distintas. María.
Al estar en sílabas distintas, rompe un diptongo, puesto que no están juntos, y pasa a ser un hiato. Para que se convierta en un hiato y poderlo marcar, por eso acentuamos la letra I. ¿Okay? En el caso de González es muy sencillo, también al igual que María es una palabra grave, puesto que termina en Z y su fuerza vocal está en la sílaba penúltima, y su acento es ortográfico, puesto que como termina en Z la puedo acentuar. Recordemos que las graves solo se acentúan si no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal.